Vamos a conversar con el doctor Gualberto Cusi, que reaparece después de ¿cuánto tiempo está reapareciendo en los medios, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz de estar acá. Pues feliz de tenerlo aquí. ¿Cuánto tiempo ha estado fuera de pantallas? Debe ser casi un año. Casi un año, ¿verdad? Sí, casi un año. ¿Pero cómo está? Tranquilo, con deseos de vivir. ¿Ha aumentado de peso? Sí, estamos tranquilos en materia de salud. Pero como les decía, fundamentalmente creo que cuando uno vive una situación complicada en la salud, es decir, cuando uno valora. Yo he vivido ese proceso y ahora, bueno, como estuviera a punto de morir, bueno, disfruto momentos de la vida, vivo la vida. Porque ha llegado a ese punto usted, ¿no? Exacto, exacto. Imagínense, estaba en una terapia intensiva cuando estaba en el estado más crítico de mi salud. Entonces, agradecido por la vida, pero es eso. Yo creo que tal vez como un mensaje a la población decir, hay que vivir, disfrutar de la vida. Porque cuando llegan momentos difíciles, bueno, recién decimos, mira, yo quiero hacer esto. Entonces, cada minuto de la vida, yo creo que cada uno de los hombres y mujeres tiene que vivir a plenitud. Usted ha pasado momentos difíciles al margen de su salud. Nos acaba de confesar que su mamita murió hace un mes, ¿verdad? Realmente lo sentimos mucho porque sabemos que ella ha sido su gran apoyo todo este tiempo. Pero también en la parte profesional es donde usted ha sufrido un golpe bien duro cuando lo sacan del Tribunal Constitucional. Es así, de que, bueno, prácticamente yo diría, esas veces yo decía que ha sido una muerte civil para mí y lamentablemente la cultura boliviana no entiende el problema del VIH. Entonces, al empezar mi profesión he tenido dificultades porque la gente, bueno, me veían algo especial, no querían acercarse, no tenían ni siquiera clientela, tenían oficina, pero poco a poco yo creo que mucha gente también entendió. Entonces ahora estamos bien, tranquilos y bueno, no es por demás, aunque han pasado años, decir a mucha gente que me apoyó. De algunos sé sus nombres y de otros no los sé, y decirle muchas gracias y ahora estamos para servir a ellos. ¿Ha vuelto a ejercer su profesión? Sí, yo soy abogado y bueno, estamos en el ejercicio de la profesión. ¿Y qué hace con los casos? ¿Se mete en la pelea igual? Claro, pues la profesión del abogado es eso. Por supuesto, técnicamente, jurídicamente uno debe hacerlo. A ver, ¿cómo está viendo el panorama ahora, lo que estamos viviendo en el país? Ya van a elegir nuevos vocales. ¿Cómo está viendo el trabajo de la Asamblea? Yo diría de que es un panorama un poco medio complejo, especial. Yo la verdad, bueno, pensé que con el gobierno del Evo Morales, porque parece que nos decía en discursos, en campañas, de que va a haber grandes transformaciones, revoluciones. Yo la verdad estaba esperanzado en eso, y es más, teníamos una constitución, pero en los hechos no pasó nada. Yo que represento al mundo originario, aymara, vemos que la mayor parte de los aymaras estamos como siempre hemos estado. Quizá sin recibir atención en los proyectos de desarrollo, nuestros derechos no materializados, lo mismo de la población lo veo. Entonces parece que en los hechos no se cambió nada, aunque en discurso decía que era un país de maravilla, que los indígenas estaban en gobierno, pero salía el Evo, bueno, los indígenas no debemos estar en el gobierno, eso también se veía en la composición de las autoridades. Entonces, con eso quiero decirte de que, bueno, la lucha continúa, hay que seguir, pero también veo de que llega la nueva administración de la señora Giannini, entonces esperábamos nosotros que, yo decía, no me gusta mucho levantar la palabra derecha, yo decía, la derecha ha debido aprender las lecciones, y es más, por ejemplo, te comento que en Argentina, ¿por qué pierde Macri? Yo diría por ser tosco en las políticas que ellos creen y se han olvidado de la población. Y creo que en Brasil va a pasar lo mismo. Lamentablemente Bolsonaro, quizá un poco una política elitista, excluyente quizá. Entonces yo digo, va a volver allá, por ejemplo, Lula o su grupo político de Lula.
Entonces yo digo aquí lo mismo, ¿no? Mira las mismas prácticas, aunque hay más apertura democrática con la Yanina. Entonces yo digo, cuidado que estemos desde ahora preparando para que Evo Morales quiere eternizarse. Entonces si vuelve prácticamente, bueno, ya sería un rey. Entonces veo esos detalles con mayor preocupación. Bueno, yo digo, no, habrá que ajustarse a los programas políticos. Para mí el programa político es la Constitución, simplemente cumplir la Constitución tal como está y punto. Pero en la clase política no lo veo eso. Pues eso me preocupa a mí y ojalá de que como vienen ahora las nuevas elecciones, los partidos políticos, los candidatos tengan una lectura integral de Bolivia y de todos los bolivianos, yo diría. Yo muchas veces quizá por mi procedencia más levanto, digamos, el aspecto indígena, pero yo creo que aquí, mal o bien, todos somos hombres y mujeres, pero bolivianos, todos debemos tener derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Ahora, esto de los políticos o los posibles candidatos, me imagino que le está llamando la atención, ¿no? Porque ya se sabe más o menos quiénes están pretendiendo llegar a las elecciones como candidatos y quiénes están exigiendo un frente único. ¿Es conveniente tener un frente único? ¿Una sola opción frente al MAS en este caso? Desde la perspectiva indígena te comentaré, la Constitución dice que todos los pueblos indígenas organizados, en este caso, por ejemplo, yo estoy en CONAMAC también, CONAMAC orgánico, tienen derecho a participar en todas las instituciones públicas y también tienen derecho a participar por sus normas y procedimientos propios, no precisamente vía partidos políticos, ni siquiera mediante el sufragio o voto. Eso dice el convenio 169, eso dice la Constitución. Pero lamentablemente Evo Morales ha sido el primero en vulnerar este elemental derecho, porque los pueblos indígenas solo podían participar en las elecciones subnacionales, no para presidente, vicepresidente. Solo la subnacional. Entonces ahí yo veo de que hay una ruptura, un quebrantamiento de la ley, pero cuando se habla del Frente Único, yo no creo, la verdad. Yo pensé que cuando en la anterior elección, bueno, que por las circunstancias de las políticas, yo pensé que Evo, mejor dicho, Mesa iba a hacer eso, convocar a todos. Pero ¿qué ha pasado con Mesa? Convocar a sus amiguitos de San Miguel. Y bueno, pero la coyuntura es que todos queríamos sacar al Evo, entonces por esa circunstancia, bueno, se ha peleado y ha llegado al resultado que ha tenido. Entonces por esas prácticas de los partidos políticos no creo que se pueda dar frente único, porque todavía hay en los discursos bonitos se dice todos, pero el momento dado no, esto yo quiero, y no hay, digamos, la posibilidad de integrar de manera plural a todos. Yo creo que estos últimos hechos, yo creo que nos muestran eso, de que guste, no lo guste, tenemos que integrarnos entre todos, respetando nuestras diferencias, nuestros colores, nuestras visiones políticas, etcétera. Pero todavía veo que no, unos quieren para sí, para otro y punto. En el tema de la indiada, yo llamaría, solo nos utilizan y no pasa nada. Entonces, ejemplo claro, yo te decía de Yanina Áñez, toda su gente, su entorno. ¿Pero qué? Porque la Yanina es producto de la lucha contra el Evo, contra la reelección, no eternización, pero su gente nomás. Y además dice que está Camacho, entonces ya estamos viendo ahí. Entonces yo creo que conociendo, por ejemplo, Mesa, creo que es el candidato, quizá ha dicho que van a participar, entonces no creo que haya posibilidad de frente único. Todavía falta madurar, yo diría, de los políticos. En los discursos son bonitos, pero en los hechos no. Qué pena, como usted lo está planteando. Ahora, uno de los casos por los que usted va a luchar va a ser para que se elimine esto de la reelección. Sí, yo diría quizá, bueno, yo empecé la pelea.
Pero a mí me alegra de que, bueno, no, quizá yo inicié, pero después hubo, digamos, más personas, al último todo el pueblo boliviano. Para mí eso es una alegría. ¿Y en este caso? Pero si en su momento, cuando yo decía, cuando estaba en Tribunal Constitucional, decía, y nos levantábamos, quizá no hubiéramos tenido las consecuencias que hemos vivido, tantos muertos. La plata votamos como si fuera alguna cosa que nos sobra. Entonces, hay veces yo diría, el pueblo boliviano reacciona un poco tarde, entonces... Y no aprende lecciones. Yo desde 2013 ando diciendo que es ilegal, inconstitucional, de acuerdo a la ley no se puede, pero la gente expectaba. Los políticos, uno que otro decía. Pero para mí es una alegría, pero por otra parte a veces en su momento oportuno no sabemos reaccionar. Entonces espero que sea una lección de que, bueno, pues lo bueno es que ahora, bueno, pues todos podemos informarnos porque tenemos un celular y a partir de ahí yo creo que uno no debe permitir, digamos, abusos de ninguna naturaleza y se debe respetar lo que dicen las normas que tiene el Estado boliviano en este caso. ¿Cómo va la preparación de ese juicio de responsabilidades contra los ex magistrados que sí permitieron la reelección? Nosotros consideramos de que los responsables, los causantes de la crisis del Estado, de la muerte de muchos bolivianos y la pelea, al fin y al cabo, ¿por qué tenemos que pelearnos cambas, collas, no sé, indios, no indios? Yo diría son esos pinches magistrados, discúlpenme la palabra, ellos son, por haber emitido una sentencia constitucional donde decía de que el señor Evo Morales podía, por ser derecho humano, las veces que sea necesario presentarse como candidato. Entonces, bueno, ha ocasionado gran, digamos, problema, gran perjuicio a los bolivianos y es más, esos hechos son delitos, son resoluciones contrarias a la Constitución, es un prevaricato y por lo tanto esas personas, esos magistrados deben ser, por supuesto mediante un procedimiento de debido proceso, deben ser sancionados. Entonces mi equipo, bueno, la próxima semana estamos presentando el juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional porque no puede quedar en la impunidad. No puede. ¿Qué nombres son los que ustedes van a...? Bueno, los seis, son 6 que han firmado en este caso. Está el Rudy Flores, bueno, no me acuerdo los nombres, son varios nombres los que han firmado la sentencia constitucional, entonces contra todos ellos. Entonces, eso ya está y bueno, pues la justicia ahí tiene que operar, trabajar y bueno, al menos yo pienso que muchos de ellos ya deben estar fuera del país, entonces tendrá que hacer todas las gestiones para que se lleven los juicios pertinentes. A ver, habrá que esperar qué es lo que dice también la justicia, ¿no? Bueno, lamentablemente la estructura de la justicia, yo diría, es intacta. A ver, cuénteme, porque todo el mundo se queja de la justicia contra la administración judicial. Y cuando digo intacta, quiero decir de que es la gente del movimiento al socialismo o afines al movimiento al socialismo. Como yo te decía al inicio de que he vuelto al ejercicio laboral de la profesión, sí. Yo sé pues, para llegar a ser juez, para llegar a ser fiscal, sí o sí es mediante el ok o el aval del partido político en función de gobierno. Entonces por eso yo le decía a los clientes, ¿por qué no te quejas a Leo? Porque al final ellos ponen los jueces. Tanta retardación, tanta corrupción, pero mucha gente no entiende eso, no piensa que no es así. Entonces, en ese sentido, confiar en la justicia ciegamente no debe ser así. Entonces, yo diría, para que se haga justicia, por ejemplo, algunas responsabilidades de los jueces deben ser quizá cambiadas, porque no nos garantiza nada. Entonces, yo creo que eso será una labor de las autoridades, en este caso del legislativo, porque la gente en tema justicia prácticamente, yo diría, yo he visto a mucha gente de que, bueno, tiene que sufrir, tiene que llorar, tiene que endeudarse. Y es el colmo de los colmos la justicia. Es decir, que es la Asamblea Legislativa la que tendría que hacer sus oficios para que se cambie toda la administración judicial. Si es que quieren mejorar mínimamente, yo diría, de oficio diría algunas cosas que cambiar.
Entonces, pero también hay una estructura jurídica, esa estructura jurídica no va a permitir mucho, entonces la presidenta actual tendrá que presentar quizá nuevos proyectos de ley para cambiar el sistema de justicia. Entonces, no es responsabilidad del órgano de justicia, también del Ejecutivo, porque tiene, digamos, esa facultad de proponer también iniciativas legislativas. Entonces, aunque la Yanine dice, no, mi función es, bueno, que se lleve la elección y punto, pero no podemos dejar a la población indefenso, sujeto a la corrupción, a los abusos. Entonces, ¿y en ese caso cree que tenga tiempo la presidenta de poder presentar? Es voluntad política. Iniciativas hay harto. Mucha gente ha investigado. Entonces es cuestión de convocar y quizá conformar unas comisiones y listo. Yo diría inclusive hasta en 2 semanas a un mes se puede hacer, digamos, transformaciones importantes. Entonces eso depende del Ejecutivo, del Legislativo. Entonces si hay voluntad política se puede hacer. Entonces, a veces no, algunos no quieren ocuparse en otras cosas, porque meterse en esta cosa quizá no lleva, digamos, a ganancias, ¿no? Entonces, yo pediría, aprovechando este canal, no hagamos sufrir al pueblo boliviano. Entonces, por más que sea transitorio, se haga algunas transformaciones importantes. Si algunas autoridades que están haciendo su función de manera como no corresponde por ley, si hay que cambiar, que se cambie. Entonces, yo creo que aquí el bien mayor es lo más importante que tal vez los derechos de los funcionarios públicos o las autoridades jurisdiccionales. Bien, a propósito del trabajo de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿ellos van a ser los que van a ver, digamos, algunos temas como, por ejemplo, la posible postulación de la presidenta Yanine a las elecciones? ¿Yanine se va a presentar? No, le pregunto, en un supuesto caso. Sí. En este caso... ¿Ellos tendrían que ver? De acuerdo a la Constitución, bueno, la Yanine, prácticamente... claro, se puede presentar también, porque la anterior Constitución, la Presidente o la Presidenta no tenía por qué renunciar, puede presentarse, ¿no? Pero eso sería para mí algo descarado si es que fuera así, ¿no? Entonces, la gente un poco perdería credibilidad en el sistema político, en las autoridades. Entonces, quizá lo recomendable es que la Yanine simplemente cumpla su mandato como es transitorio y que haga algunas innovaciones y punto, pero... La Constitución dice, en caso del Evo era eso, por eso también, y en el caso de otros funcionarios también, ¿no? Y para ser candidato ni siquiera necesitaba renunciar a su mandato. Entonces, era una situación, digamos, injusta, ilegal, desigual. Unos tenían que, quizá, en este caso los que están en el gobierno, valerse del aparato estatal y otros, no sé, desde ya no trabajar. Entonces, en mi concepto no correspondería, pero como los políticos son tan descarados, no tienen sentido, nada raro que pase eso también, ¿no? Ahora, en el caso de algún dirigente o político que haya estado en la cárcel, ¿tiene posibilidades de presentarse a ser candidato a las elecciones presidenciales? La norma dice de que debe haber sentencia ejecutoriada. Y en este caso, si hay sentencia ejecutoriada, sí. En tanto no haya sentencia ejecutoriada, se presume la inocencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que muchos pueden optar. Yo te digo el caso mío, por ejemplo, yo tengo una sentencia, como te decía al principio, pero no está la misma ejecutoriada. ¿Por qué no está ejecutoriada la suya? Depende del próximo Senado, porque mi tribunal es el Senado, entonces depende de ellos tienen que considerar mi recurso extraordinario que he presentado. Entonces, como le digo, el caso mío, no tengo sentencia ejecutoriada. Entonces, debe haber casos parecidos, pero constitucionalmente yo creo que es lícito, legal, que se pueden presentar. Otra cosa, desde la perspectiva ética, claro, como esa persona que tiene proceso, puede haber observaciones críticas también, como los hay, ¿no? Ha sido lindo conversar con usted. Pues yo... ¿Usted va a postular para ser vocal electoral? ¿Ha pensado? He pensado. ¿Y? He analizado. ¿Y? Pero ocurre que los que me han hecho procesos son los parlamentarios del movimiento al socialismo.
¿Tú crees que ellos me van a apoyar? ¿Usted cree que no está, hay otro aire en este momento en la asamblea? ¿Usted cree que no? Pero también yo tengo información de que en momentos claves, por más que haya diferencias, se unen. Y yo te decía, la derecha sigue siendo la derecha de antes, no tiene apertura, no creen en los indios como yo. Desde esa perspectiva, y es más, van a decir lo que hace rato hablamos, no, pues Cusi tiene un juicio. ¿Cómo pues? Y es más, cuando de momento me postulé para fiscal general del Estado, bueno, justamente, bueno, uno de los diputados ha hecho una impugnación de ese, no, Cusi tiene proceso. Entonces yo quisiera, pues, pero habrá que preguntarlos a ellos. Yo la verdad, bueno, no tengo, digamos, simpatía con todos ellos. Y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Yo normalmente digo eso. Entonces, no depende de mí eso. Habría que ver, como usted dice. Sí. Y desde su perspectiva, como usted mismo dice, Aymara, ¿cómo ve la apertura que está teniendo este gobierno con Estados Unidos, Israel? En materia de derecho internacional, bueno, yo creo que para mí esa parte me parece que anda bien el gobierno de la Yanina, es decir, lo que nos interesa, digamos, son los intereses del Estado boliviano como tal. Entonces, si hay que hacer, digamos, relaciones, para mí debe ser con todos los estados del mundo, con todos, con el objetivo único del interés supremo del Estado boliviano. No tanto como el gobierno de Evo Morales, ahí lo que primaba es el interés ideológico, con ellos se relacionaba, pero al fin y al cabo nosotros no vivimos de ideología, no comemos ideología, lo que interesa a los bolivianos es eso, que nos dé posibilidad de desarrollo, progreso. Entonces a partir de ahí se puede lograr eso. Entonces me parece que está súper esa parte y ojalá nos vaya. Claro, por supuesto, siempre respetando la soberanía, en este caso del Estado boliviano. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Así es. Usted ha hablado de el momento conflictivo que estamos teniendo en la región, Chile, por ejemplo, que no termina de calmarse, y no solamente América Latina, ¿no? Sí, yo creo que son momentos de transformaciones. Yo creo que algo así no pensado, yo diría que ha llegado. Hablando de conflicto, por ejemplo, yo decía, el señor Evo Morales nunca va a salir porque tenía 2 tercios, tenía embolsillado a las organizaciones sociales, a las Fuerzas Armadas, la policía, tenía poder total. Pero, ¿cómo son las cosas, no? Cuando la población se levanta y no hay poder que pueda frenar. Entonces yo creo que, por eso yo decía, los administradores del Estado deben ser así, de equilibrio, diría, plurales a todos, atender todos sus derechos. Entonces, si no es así, bueno, cualquier administración que venga, sí o sí va a tener conflictos, problemas. Entonces ya no estamos tiempos aquellos, ¿no? De bueno, con un discurso, con, no sé, con dar platita a los dirigentes. Bueno, aquí la población es importante. Estamos viviendo otros tiempos. Sí. Gracias por haber venido, doctor Cusi. Muchas gracias. Un gusto haber conversado con usted. Igualmente.